Dios le bendiga, hermanos, a todos. Sean ustedes bienvenidos a la casa de Dios. No la mía ni la de nuestro pastor, de Dios. Amén. Así que comportémonos como se tiene que comportar uno en la casa de Dios. Amén. Bueno, en esta tarde le damos muchas gracias a Dios por esta bendición y esta gran responsabilidad, hermano, de predicar la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, capítulo 2, versículo 37 al 42, estaremos ahí trayendo este sermón para la gloria y honra del Señor. Hechos, capítulo 2, 37 al 42. Amén. El tema de esta noche se llama Efectos del sermón de Pedro. Amén. Cuando lo tengan me lo hacen saber con un amén para dar lectura en esta noche. Amén. Damos lectura a la bendita palabra del Señor, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sepa pues, certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hacen una pregunta. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar en esta noche. Padre, venimos delante de tu presencia dándote muchas gracias, Señor, por la bendición, Señor, oh Padre, de estar en tu casa. Ayúdanos en esta noche, Padre, a poder desarrollar este mensaje con tu ayuda, Señor, oh Padre, todo lo podemos, que salgamos edificados, Señor, por el poder de tu palabra. Los que han venido necesitados de una palabra, Señor, que tú les hables, Señor. Aún los que están viendo este sermón por el internet, Señor, oh Padre, que tú hables a sus vidas, Señor, oh Padre. Toda la gloria, la honra, Señor, te la debemos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Tome su asiento en esta noche. Le pedí a Dios que en esta ocasión pudiera usted poder entender el sermón que se va a traer en esta noche, que usted pudiera entenderlo y que a mí me ayudara para poder desarrollarlo, porque a veces uno está sentado y la mente se va a veces por otro lado, a veces piensa en el trabajo, piensa en las cosas que dejó en la casa y a veces se pierde uno ahí sentado del sermón. Y a veces sucede que también el predicador se va por otro lado. Entonces le pedí a Dios que tomara control y pudiéramos salir todos edificados de su palabra. Usted que pudiera entender el mensaje aquí, que me ayudara a poder desarrollarlo. Porque a veces, hermano, no lo logramos entender. Aunque estamos sentados ahí, no entendemos a veces lo que a lo mejor Dios nos quiere hablar y eso no es bueno. Nos puede pasar como aquella pareja de ya una pareja ya grande de edad, que ellos tenían muchos problemas, discutían mucho, peleaban. A pesar de que ya estaban grandes, ellos tenían ese problema de siempre discutir. Sus hijos, que ya también estaban grandes, en su aniversario de ellos, dijeron: ¿qué le parece si le regalamos a nuestros papás una ida
a la consejería con una persona para que los aconseje cómo ellos deben comportarse, una plática matrimonial que les ayude y dejen ellos de discutir, de pelear entre ellos. Y eso fue, fíjese, lo que le regalaron a esa pareja de ancianos cuando llegaron donde el que los iba a aconsejar, los sentó y les dijo: buenas noches, ¿cómo están? Y empezaron: no, bien y todo. ¿Cuál es el problema entre ustedes? Y empezó la abuelita ya de edad: no, es que este hombre no siempre, todo el tiempo, ni siquiera. Y empezó a quejarse de él. Entonces dejó hablar al abuelito y le dijo: ¿y usted qué puede decir? No, esta mujer que me tocó tantos años soportando. Y empezaron a quejarse. Y el hombre estaba oyendo todo lo que estaban diciendo. Y le dijo a la abuelita, le dijo: a ver, dígame algo usted. ¿Cómo se siente realmente con él? No. Y empezó a decir tantas cosas: nunca me abre la puerta, nunca fue cortés conmigo. Todo el tiempo que yo viví con él, siempre, nunca me cortejó, nunca me mandó flores. Y empezó a quejarse. Y entonces el que estaba dando el mensaje logró entender. Y dijo: ya sé el problema, dijo él. Y se acerca a la abuelita y le dice al abuelo, dice: mire, abuelo, esto es lo que necesita la abuela. Y le pega un beso a la abuela, pero un beso no, que la deja atarantada a la abuelita. Y le dice al abuelito, le dice: esto necesita la abuela por lo menos 2 veces a la semana. Le dice el abuelo: pues usted me dice cuándo se la traigo. Se la puedo traer los martes o se la puedo traer los jueves. No entendió lo que le querían decir. Y yo no quiero por ningún motivo, hermano, que usted salga así en esta noche. Que usted pueda entender el mensaje, que cuando le pregunten de qué se predicó, usted puede entender lo que se le predicó. Amén. Vamos a ir al mensaje en esta noche para la gloria y honra del Señor. En el mensaje pasado hablamos del sermón de Pedro. Nuestro hermano Ismael predicó del sermón de Pedro y hoy aprenderemos los efectos que causó ese sermón. En el 2:14, Pedro despega hablando acerca de Joel. ¿Qué es lo que está pasando en Hechos 2:14? Lo que pasa es que las personas que están ahí se están burlando de los judíos, de los que habían sido embestidos del Espíritu Santo, se están burlando de ellos, porque están diciendo que parece que están borrachos. Y si ustedes están borrachos, entonces Pedro se levanta con los 12 y empieza a decirle: no, estos no están borrachos, estos están viviendo lo que dijo el profeta Joel en el capítulo 2, cuando dijo: en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos, dice, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y luego añade: también sobre vuestros siervos y vuestras siervas derramaré de mi Espíritu Santo en aquellos días. Y haré prodigio, dice, en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Y el sol, dice, se convertirá en tiniebla, la luna se convertirá en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y luego añade: y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en la ciudad de Jerusalén, dijo Joel, habrá salvación. Esto se estaba viviendo, hermano. Parte de esa profecía se estaba viviendo en ese lugar. Y Pedro les hace saber lo que estaba pasando. Dice: esto se está cumpliendo. Ya de ahí en su sermón, él se dirige hacia David. Y termina, hermano, con la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo. En el capítulo 2, versículo 36, él dice esto. Dice: sepa pues toda la casa de Israel que este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Rey. ¿Por qué este sermón de Pedro causó tanto efecto en las personas? Oiga, mire, porque todo el sermón que Pedro predicó estaba basado
en la palabra de Dios. Pedro no dijo, oh, he tenido una visión, o alguien me reveló esto. No, él se dirigió a la palabra. Todo el sermón estaba basado en la palabra. Por eso, cada persona que predica, todo tiene que estar en la palabra. Si anda predicando cosas que es que yo sentí del Señor, es que como que sentí algo y yo se lo... No, nada de eso. Todo el sermón, el mensaje que uno predica, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Si no, es sermón de hombre. Otro punto. El sermón estaba exaltando a Jesucristo como Señor y Rey. Cada predicador que predica la palabra tiene que exaltar a Cristo como Señor y Rey. Si exalta al hombre, no es mensaje de Dios. Hay personas que se ponen a decir, no, es que cuando Cristo me alcanzó, yo era terrible, yo era una amenaza, gracias a que Dios me alcanzó. Ese sermón no sirve. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Bueno, vamos al otro punto. El sermón iba dirigido a la necesidad del corazón y no a las emociones. Cuando vemos el hecho del Espíritu Santo, el derramamiento, muchas veces nuestra mente nos llega a confundir porque pensamos que ese día, como habla del fuego y del emborrachamiento, muchos piensan que andaban tirados y otros ahí brincando y tirados en el suelo, porque se piensa uno. Pero ¿sabe qué es lo que estaba pasando ahí? Se estaba predicando la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo estaba tocando las vidas, cambiando, redarguyendo. Muchas veces piensa que era un tiradero y órale, y estaban borrachos. No, Pedro le está diciendo, no están borrachos. Y es ahí donde a veces confundimos porque la mente, una, se va muchas veces más lejos y otra que muchas veces no escudriñamos las Escrituras. Pero vamos a ir al mensaje en esta tarde. Versículo 37, despegamos de ahí donde es el sermón en esta noche. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Antes que nada, yo quiero aclarar un poco acerca, ¿qué significa compungieron de corazón o se compungieron de corazón? Y al oír esto, dice la Biblia, la que están poniendo ahí, compungidos de corazón dijeron a Pedro. ¿Qué significa eso? Significa que compungir significa traspasado por una lanza, sentir punzadas o sentirse culpables. ¿Por qué ellos deberían de sentirse así? ¿Por qué deberían de sentirse así? El versículo 36 en el contexto nos dice, sepa pues toda la casa de Israel, este Jesús al que ustedes han matado, Dios le ha hecho Señor y Rey. Cuando ellos se dan cuenta, cuando Pedro les hace saber esto, ellos se dan cuenta que han matado al que Dios les había enviado para salvación. Han matado a su rey. Entonces ellos sienten esa culpabilidad. Y es donde preguntan ellos, ¿qué haremos? Oiga bien, vamos a ir a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Oiga bien, dice, más cortante, sí, ahí también la tenemos, más cortante que cualquier. Usted puede tener una espada grande con dos filos y dice, oh, esa corta. Pues más corta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa espada, que es la palabra de Dios, penetra, dice Reina Valera, hasta partir el alma y el espíritu.
Los tuétanos. ¿Sabe qué es un tuétano? El tuétano es la médula, tal vez de un algo, o el tallo fuerte de una planta. Hasta allá llega la palabra de Dios. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que hace la palabra, hasta dónde llega. Más adelante, en el versículo 13 dice, y no hay cosa criada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es lo que estaban sufriendo los judíos en ese momento. La palabra los estaba cortando, hermano. Los estaba traspasando. ¿Alguna vez usted experimentó, tal vez cuando vino el Señor, y se recuerda cuando usted fue redarguido por el Espíritu Santo? Estaban predicando y usted dice, ay, este está predicando acerca de mí, se me hace que me conoce, o tal vez alguien le dijo de mi vida. No, es la palabra. ¿Sabe por qué? Porque ella discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Delante de Dios estamos completamente desnudos. Él nos conoce, hermano. A Él no lo podemos engañar. Tal vez pueda engañar a la suegra, pero a Dios no. Tal vez puede engañar a la esposa, pero a Dios no. Porque delante de Dios estamos completamente descubiertos, hermano. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y sabe para qué? Está hecha para redarguir, está hecha para corregir. En otro versículo dice, para exhortar e instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que todo hombre sea apto, o sea, bueno para toda buena obra. Entonces, cuando Dios te redarguye, cuando Dios te atraviesa, es para su servicio también. Él te está haciendo un llamado para que le sirvas, para que vengamos a Él. Y así Él hacer cumplir con el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Ellos se sintieron culpables. Mire, se sintieron culpables no del estilo de vida que llevaban, no porque ellos habían tal vez cometido errores o pecados. Recuerde que en ese tiempo ellos ofrecían sacrificios para poder borrar sus pecados. ¿Sabe por qué ellos se sentían culpables? Porque habían rechazado a su Salvador. Ahora el Espíritu Santo les estaba dando el entendimiento. ¿Cuántas veces Jesús se lo dijo? ¿Cuántas profecías se dieron acerca de esto? Y aún ellos así lo rechazaron. Pero ahora el Espíritu Santo había venido y les había abierto el entendimiento. Cuando les hace saber que ese Jesucristo que ellos mataron, Dios le había hecho Señor y Rey, ellos se sienten compungidos y se sienten culpables. Y es normal, porque si Dios había enviado un Salvador, ¿ahora qué haces? La única salvación que teníamos, ya lo matamos. Por eso es que preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Vamos un poquito más adelante. Vamos a ir a leer otra vez el versículo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Mire cómo el compungimiento de corazón lo lleva a uno al arrepentimiento. Esta pregunta refleja, hermano, que ellos han cometido un error y están buscando la solución. Vamos a Hechos, capítulo 9, del 1 al 6. Espérenme, ahorita entramos al mensaje de esta noche. Hechos, capítulo 9, del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Ok. Dice, Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
Repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 6, y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él hace una pregunta y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que hay que hacer. Cuando Pablo es atravesado por la palabra, él pregunta: ¿qué hago? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero yo me pregunto, ¿será que una persona, cuando es traspasada por la palabra, que la palabra le llega, preguntará: Señor Dios, Señor Jesús, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué te puedo servir? ¿Preguntará toda persona que se convierte así? Cuando usted tuvo esa experiencia, dijo: Señor, ahora que me has alcanzado, ahora que me has hecho entender que he desperdiciado parte de mi vida, ahora la quiero dedicar para tu servicio, ¿qué hago? Casi fue así nuestro convertimiento. Y si fue así, todavía sigue sirviendo al Señor y diciendo: ¿qué puedo hacer? Porque entonces ese compungimiento y ese arrepentimiento que sintió, como que ya no se siente igual. Si ya no tenemos ese anhelo de decir: ¿qué puedo hacer? De estar en la iglesia y decir: a ver, ¿en qué puedo ayudar? Pastor, ¿puede ponerme a hacer algo? De decirle al pastor: ¿puede ponerme a hacer algo? Es que yo, la verdad, me siento tan agradecido con Dios por ese cambio que hizo en mí y yo quiero en agradecimiento hacer algo. ¿Qué me puede poner a hacer? Aquí la palabra está dando cómo una persona, la reacción, cómo se comporta o cómo son las reacciones de una persona cuando es traspasada por la palabra. Les voy a dar otro versículo que es un poco largo, pero usted no tiene problema en leer la palabra. ¿Ah? Bueno, vamos a ir. Hechos capítulo 16, versículo 22 al 34. Se lo voy a leer. Es un poco extendida, pero quiero que entendamos un versículo que está aquí. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo más adentro y los sujetó con los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los presos se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pedro le gritó: detente, no temas, estamos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire la pregunta de este hombre. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa, y aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió
les lavó las heridas, enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Tanto a él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. El carcelero, cuando miró las puertas abiertas, él piensa que se había escapado. Él saca la espada porque también había una ley que si se te escapaban los presos, eras digno de muerte. Lo iban a matar. Pero Pablo le dice, no te mates, aquí estamos todos. Leímos la palabra, pero este hombre hace una pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo. Pero dice que más adelante este hombre le servía. Como, es solamente una forma de pensar mía, hermano. No vaya a decir, esto está saliéndose de la Escritura. Como que cuando uno recibe al Señor, el Espíritu Santo viene a la vida de uno y como que Él le pone algo dentro de sí, de servir, de hacer algo. Este hombre siente ganas de servirle al Señor. Y a veces es preocupante ver a personas que no les gusta servirle al Señor. Y yo me pregunto, ¿qué arrepentimiento o qué lanza los traspasó? ¿O qué espíritu los cruzó? Porque a veces, hermano, no importa la edad para servirle al Señor. No importa lo grande, lo pequeño. Es bueno siempre ponerse al servicio y decir, ¿en qué le puedo servir? Aquí estoy, es que, ¿qué va a haber? No, pues es que va a haber limpieza. No, limpieza no. ¿Qué va a haber? No, pues va a ser el picnic de la iglesia. Vamos todos. No se crea. Y sí, deberíamos ir todos, hermano, pero el servicio es muy importante porque ese es bíblico, hermano. Creo que cada vez que se trata de servirle al Señor, deberíamos estar involucrados todos. La mayoría, es más, deberían sobrar manos para trabajar. Para decir, no, pues vamos, hasta que pongan a un hermano ahí en la puerta y digan, hermano, ya somos muchos, vayas a su casa, hermano. Ahí se va a ver que él contento, bueno, yo vine a pasar ahí, si no alcancé el lugar, pero pues yo vine. Pero eso habla muy bien de la persona. No vaya a ser como aquella mujer que llegó a una vigilia con mucho sueño. Se quedó en su carro, se durmió y cuando salimos de la iglesia, miramos a la hermana, ¿qué pasó? ¿Se durmió? Sí, dice, pero yo de perdida vine. Se quedó en el parqueadero. Y es bueno, hermano, siempre hacerse presente para cualquier actividad que haya. Porque la unión entre hermanos es muy buena, hermano. ¿Sabe? Nunca cuando haya una actividad de esas, hágase sentir, hágase presente. Las manos nunca van a estar de más, siempre van a ser necesarias en la obra de Dios. Amén. Le da un fuerte aplauso a Cristo, ya que Él se merece la gloria, la honra y la alabanza. Gloria a Dios. Versículo 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa lamentarse de una persona, el lamento de una persona, haber hecho o haber dejado de hacer una cosa. Arrepentirse es sentir pesar, volverse atrás. Mire lo que dice Mateo 27:3. Mateo 27:3.
Reina Valera tiene el versículo de arrepentirse, pero vamos a ver si puedo explicar esto. Entonces Judas, 27:3 de Mateo lo tenemos. Entonces Judas, esa Biblia sí lo tiene, así como yo lo quería explicar. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas no estaba arrepentido. Su conciencia lo estaba remordiendo. Es muy diferente una persona arrepentida y una persona que está remordida por la conciencia. A ver si lo puedo explicar. Si Judas estuviera arrepentido, ¿dónde quién cree que hubiera ido? Porque es a Jesús que le había fallado. Él va donde los principales y los sacerdotes. Sabe que a veces sucede entre los hermanos de la iglesia muy poco. Esto que le estoy preguntando es muy difícil de mirar, pero hay hermanos que salen mal entre ellos. Y a veces el hermano sí lo remuerde la conciencia. Y dice: ay, le falté al respeto a este hermano, ay, lo ofendí, lo lastimé. Pero ¿sabe qué hace? Se pone a orarle a Dios: Señor, perdóname, lo ofendí otra vez. ¿Estará realmente arrepentido? Hermano, lo que tiene que hacer el hermano, ir donde el hermano y pedirle perdón. Ese es arrepentimiento. Pero muchas veces hay cosas dentro de nosotros que no nos dejan hacer eso. Y ahí anda con eso, anda inquieto, pero lo resiste. Pero yo no voy a ir donde el hermano a ponerle mi cara. No, hombre. Está remordido por la conciencia y le está diciendo al Espíritu Santo: ve, reconcíliate, habla con él. Eso no lo voy a hacer. Salen entre ellos mal, a veces hay problemas y es muy difícil que un hermano, a veces, el arrepentimiento es muy difícil, hermano. Creo que es más difícil arrepentirse más que otras cosas. Cuando usted comete un error o la riega, como decimos nosotros, y si usted está siendo remordido solamente y lo resiste, eso no es bueno, hermano. No es saludable. Usted tiene que parar y buscar al hermano para poder hablar con él. Hermano, yo cometí el error. Me arrepiento por haberlo ofendido. Me arrepiento por haberlo lastimado. Pero cuando la persona resiste todo eso y dice: no, pues yo ya le pedí perdón a Dios. Yo ya le dije a Dios que me perdonara porque la regué, y si Él quiere seguir así, que siga. Eso no es correcto. Entre los hermanos tenemos que tener una buena relación, porque arrepentimiento es humildad. Arrepentimiento es volverse atrás. Imagínese si usted va caminando así y da una vuelta de 380 grados, dio una vuelta completa y queda en la misma dirección. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es dar una vuelta de 160 grados y estar en contra del camino que iba. Si usted o yo decimos que estamos arrepentidos, no debemos de hacer las cosas que no hacíamos antes. ¿Era usted un peleonero antes de venir a los caminos del Señor? Y usted se arrepintió y ahora ya no lo hace, ¿va? Ahora ya no pelea porque usted se ha arrepentido. De este arrepentimiento estaban hablando aquí. Los judíos habían
ofendido, habían rechazado al Señor, pero ahora estaban arrepentidos. Dice, ¿qué haremos? Ese es el arrepentimiento. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo puedo yo corregir ese error que cometí? No haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Usted le gustaba robar, pero ahora ya no le gusta. Porque hay personas que se justifican diciendo, bueno, ahora robo, pero tengo un Dios que me perdona. Eso no es arrepentimiento, es no volverlo a hacer. Voy a ir más adelante para poder avanzar. Mire, Judas no se arrepintió. Mateo capítulo 3, estaremos leyendo del 3 al 10. Mateo capítulo 3, lo voy a buscar aquí, capítulo 3, 8 al 10. Ok. Dice así. Voy a leer desde el 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, hablando de Juan el Bautista, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Dije el texto correcto? Capítulo 3, del 8, estoy leyendo del 6 al 8, del 6 al 8, perdón. Dice el 8, haced frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? De que una persona realmente esté arrepentida. Porque una cosa son los frutos del Espíritu Santo, no los confunda. Estos son frutos dignos de arrepentimiento. Los vamos a ver en esta noche. Juan predicaba de una manera, hermano, muy fuerte. Imagínense, le decía generación de víboras. Eso era muy fuerte, pero a eso fue llamado Juan. Su mensaje de Juan nunca lo cambió, siempre era, hermano, centrado en el arrepentimiento, a venir a reconciliarse con Dios. Vuélvanse a Dios. ¿Quién les dijo que tenían que huir de Dios? ¿De qué deberían de hacer? ¿De qué deberían de arrepentirse los judíos? De no haber creído en Él. Amén. Ellos deberían de haber dado la vuelta ahí. Y muchos de ellos creyeron en el mensaje, hermano. Leímos hace rato que en este mensaje se convirtieron 3,000 o más de 3,000 o más o menos 3,000. Pero lo interesante de este mensaje, que estas personas se arrepintieron de corazón. Yo puse aquí cuáles son las cosas que nos hacen ver como cristianos que estamos arrepentidos de corazón. Óigame, me preparé porque número 1 puse, cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Ok? No es nada personal. Si usted se siente que le llega, créalo, es la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe que la palabra de Dios lo corta al que oye y al que predica? Si usted sufre con esto, sépalo, yo sufrí más. Para que no se sienta usted mal. Yo ya fui exhortado de una manera fuerte, ahora le toca a usted. Así que gócese, alégrese, porque es Dios y su palabra está más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Amén. Vamos a ir al versículo 1 porque lo veo bien contento ustedes de saber realmente estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. Creo que sí. Mire, una de las cosas que nos hace saber si realmente estamos dando frutos dignos de arrepentimiento es su forma de hablar.
Su forma de hablar habla mucho de cómo usted ha sido transformado. Porque tal vez antes usted era una persona grosera, pero ahora ya no lo es. Antes usted se golpeaba con un martillo y decía tantas cosas, ahora dice, ¡Padre! ¿Ah? Porque ahora ya no lo es. ¿Cómo agarro un versículo que fortalezca lo que le estoy diciendo? Efesios capítulo 4, versículo 29. Vamos a ir ahí. Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Una de las señales cuando una persona ha sido transformada y cambiada en un cristiano es que ya no dice groserías. Es difícil, hermano, de veras, ver personas que ya llevan tiempo en el evangelio y todavía dicen groserías. Mire, si usted no es una persona grosera, cuando se nos suelte una grosería decimos, ¡ah, perdón! Pero si usted ni siquiera se da cuenta cuando las dice o no las dice, es que usted tiene ese tipo de vocabulario. No se preocupe, para eso es el mensaje de la palabra de Dios, para que vengamos al arrepentimiento a Dios y le digamos, Señor, yo quiero cambiar este vocabulario. Cuando yo no conocía de Dios, sépalo, un amigo o enemigo, ya ni sé, me corrió de su casa. Me corrió de su casa porque yo era muy grosero, hermano. Me dijo, oye, ¿cómo vienes con ese vocabulario a mi casa? Ni yo digo grosería, la base, vete de mi casa. Y es que, hermano, nosotros que somos de pueblo, éramos muy groseros, hermano. Para poder decir una palabra decíamos 4 groserías antes, imagínense, muy grosero. Pero cuando vienes al caminar con Dios, Dios cambia tu vocabulario. Pudieras haber sido la persona más grosera, pero ahora Dios te ha cambiado. Y una de las cosas que se nota es cómo hablas ahora. Ninguna palabra corrompida, cuando hablamos con otras personas, le damos aliento o más bien los desanimamos, los acercamos o los alejamos a veces con nuestra forma de hablar. Debiera de ser que los acerquemos. Ay, dice este hermano, es que cuando habla yo siento algo bonito, algo rico, me gusta oírlo escuchar. Pero cuando no, ¿quién está hablando? Tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablamos, hermano. Nuestro vocabulario habla mucho de nosotros. Amén. Amén. Le digo, no se preocupe, yo lo sufrí, así que gócese. Número 2, otra. Su forma de comportarse cambia. Una persona que ha sido completamente arrepentida cambia su forma de conducta, hermano. Ya no va a lugares donde iba. Su conducta ahora es diferente. Vamos a ir, Efesios 4, 1 al 6. Vamos a empezar desde el 1. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo, Pablo, les pido que andéis como es digno. ¿Qué es caminar digno de un cristiano? Caminar de la forma que lo dice la palabra. No podemos andar caminando como nosotros queremos. Tenemos que ser dirigidos por Dios. A veces, hermano, nuestra vida se descontrola y queremos andar en todos los lugares, menos en la casa de Dios. Y tiene que ser diferente. Tenemos que estar en la casa del Señor. Mire, cuando hay un servicio en la iglesia,
Y usted dice, me siento cansado, no voy a ir. ¿Ah? Y no viene, porque usted no quiso venir. Está bien, no vino. Hermano, lo más triste es cuando la persona no puede estar en casa y poder venir a la iglesia. Ay, cómo quisiera ir a la iglesia. Lástima que no estoy en la casa, si no, me iba a la iglesia. Gente que a veces ya está en el hospital y se extraña. Cómo quisiera ir a la iglesia. Tanto, hermano. Pero cuando podía, muchas veces tomamos en poco un servicio de la casa del Señor. Y acuérdese, cada mensaje, cada palabra que se da en la casa de Dios es necesario para nuestra edificación. ¿Quién cree que es el bendecido o el beneficiado cuando se le predica la palabra? Nosotros. Y todo es para que a fin de, como dice la palabra, todo hombre sea apto para toda buena obra. El propósito es cada día ser corregidos, ser exhortados para que podamos ser usados por Dios. Pero necesitamos, hermano, activarnos a venir a escuchar la palabra, no solo los domingos. No solo los domingos. También entre semanas estar en la casa del Señor. Hay unos que ayunan de iglesia. Dice, es que voy a ayunar de iglesia. ¿Qué? No voy a ir. ¿Cómo? ¿Y eso de dónde salió? No, tenemos que estar en la casa de Dios. Cuando llegamos a una iglesia, tenemos que ajustarnos al horario de la iglesia. No podemos poner nuestro propio horario o hacer nuestros propios sketches, dice. Ajá. Y dice, bueno, este día sí voy a ir. Este día no voy a ir. ¿Quién va a predicar? Luego predican. ¿Quién va a predicar? Dale, hermano. No voy a ir. Hermano, audiencia para estar escuchando. No voy. Tacha. Y hacen su propio, hermano. Y eso no es bueno. No es bueno ni saludable para un cristiano. Su andar y su caminar tiene que ser como es, digno. Amén. Seguimos. Punto 3. Dice así, versículo 2 de ahí de Efesios 4, 1 al 6, estamos leyendo, con toda humildad y mansedumbre. Una persona que ha venido al arrepentimiento de Dios, una de las cosas que refleja es humildad y mansedumbre. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es que es, hermano, un punto muy importante, la humildad. Mire, uno de los problemas que sucede mucho en la iglesia, y no estoy diciendo solamente porque está este punto, es que seleccionamos. Este sí, este no. Ese parece que es de Guerrero, no me gusta. Hermano, todos somos hermanos. No tiene que haber distinción de hermano, sea yo moreno o como esté, de ojos simpaticones, como sea, hermano, usted tiene que amar a su hermano. Sea de donde sea, el carácter muchas veces, hermano, aleja a los mismos hermanos de los otros hermanos. Es que esa hermana es muy pesada, es muy esto, es su hermana. Es que este hermano es esto y como que, no, hermano, es su hermana. Y ahí mismo se muestra la humildad de una persona. ¿Aceptas a tu hermano de corazón? O cuando lo miras te sientas de un extremo al otro. Y así porque no me caiga nada. Otro cuando lo miran hasta se persinan. Digo, órale, ¿y eso? Ahí viene el hermano. No, hermano. Al contrario, tenemos que luchar muchas veces contra nosotros mismos y ir, correr y darle un abrazo si al caso sentimos todo eso.
para romper muchas veces con esa barrera que nos impide amar a nuestro hermano y mostrar humildad hacia él. Porque así como ese hermano fue lavado con la sangre de Cristo, así también fue usted. Un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo bautismo, dice el Señor. Somos uno solo en Cristo. Pero muchas veces se mira esa altivez en la persona porque no quiere unirse al cuerpo, a los demás hermanos. Incluso cuando tenemos actividades. Miran la lista. ¿Quién va a venir? Ah, no, va a venir el hermano. No, no voy. Por un hermano. Cuando debe decir, bueno, voy a ir. Sirve de que en ese tipo que andemos ahí, sirve de que a lo mejor nos caemos bien y nos reconciliamos. Y nos hacemos un mismo hermano con ellos. Y dejamos todas esas diferencias. ¿Cómo existen diferencias en la iglesia? No en esta, pero en otras sí. Diferencias de hermano. Que viene de Chihuahua, no importa de dónde venga, hermano. La cosa es que somos lavados con un mismo espíritu, un mismo arrepentimiento. El mismo espíritu que recibió usted, lo recibí yo. Dios no hizo excepción de personas conmigo, ni con usted. ¿Por qué existe la diferencia muchas veces? Hablando de la humildad. Fíjese, hermano, yo sufrí mucho eso desde pequeño. Por eso a veces a mí cuando me hace, ni me hace. Desde pequeño yo era rechazado. A veces burlaban de mí en la escuela. ¿Sabe? Cuando yo entraba a la escuela, empezaban a hacer como que aullaban, hermano. Porque mi nombre es Gaudencio. ¿Sabe qué que hacían los alumnos? Hacían Gau. Y eso a mí me hacía sentir mal. Dije, y nunca tuve una buena relación con ellos. Digo, por el nombre, imagínense. Por el nombre muchas veces uno, y se burlan de uno y todo eso. Pero cuando vienes a Cristo, es muy difícil, hermano, creer que existen esas diferencias en la iglesia de Cristo. Es muy difícil porque de antemano no deben de existir. Sí, yo entiendo que a veces los hermanos son muy difíciles de amar, pero el amor de Cristo lo puede todo. El amor de Cristo nos une, hermano. Si tenemos a Cristo, deberíamos de tener que aceptarlo. Es más, invítalo a comer. Y dígale, hermano, la verdad, estoy arrepentido con usted porque yo cuando lo miré me caía mal, pero ahora ya no. Con esta comida que le voy a invitar, le demuestro que ya no tengo nada con usted, ya el Señor me sanó. ¿Cuánto me van a invitar? No se crean. Deberíamos, hermano, cada vez quitar esas diferencias en nosotros, ¿cierto? Vamos más adelante. Mire lo que sigue. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. Soportándonos. Esa palabra soportándonos es un poco fuerte, hermano. Porque es ahí donde a veces muchos hermanos batallamos, que no soportan al otro hermano. Pero por amor a Cristo debemos soportarnos cada día. Lo que le estoy diciendo, yo entiendo, no es fácil. Pero si el amor de Cristo y usted ha sido arrepentido de corazón, una de las señales que se miran, ¿cómo soporta a su hermano? ¿Cómo lo soporta? A veces nos miran allá afuera y a veces nos miran peleando entre nosotros, contendiendo entre nosotros. Es que el hermano no me cae, no es que te caiga, es que te tiene que caer en el amor de Cristo. Amén. Como sea el hermano. Vamos a otro punto. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra salvación, dice, un Señor, una fe y un bautismo. Y vamos a ir para el bautismo.
Un Dios y Padre de todos, dice el versículo 6, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oiga este punto. El arrepentimiento verdadero trae paz y abre la puerta para seguir adelante. El arrepentimiento verdadero trae paz con otras decisiones. En el caso que estamos estudiando, los apóstoles les indicaron, bautícese. Cuando una persona es compungida, eso lo lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo lleva al bautismo. Oiga bien, mezclar el bautismo con el arrepentimiento, como dice este versículo, que decir, si usted se ha arrepentido, o decir que el bautismo trae salvación, estamos cometiendo un grave error. El bautismo no trae salvación. Que es un paso de obediencia, sí, pero no trae salvación. Amén. El tiempo avanzado, si entro al tema del bautismo, no lo voy a poder desarrollar. Pero ¿qué le parece en el próximo viernes? Podemos explicarlo más tranquilamente. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué es lo que trae a una persona cuando se arrepiente? Hermano, tiene que andar como es digno. Esforcémonos cada día, hermano, a andar como a Dios le agrada. Tratar de evitar pleitos y contiendas y divisiones entre cada uno de nosotros. Recuerde, somos un solo cuerpo. No hay diferencia entre nosotros. No hay diferencia. Aquí no hay que solo Jesús, que bautista, que testigo, nada de eso. Somos un solo cuerpo en Cristo y nada más. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos. Y si usted siente pedirle perdón al Señor, quiere venir delante de su presencia, puede hacerlo con toda libertad. Recordemos que Dios nos conoce tanto por dentro como por fuera. Él conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón. Él nos conoce cada día, hermano. Él lo conoce todo. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él conoce los dolores de nuestro cuerpo. Él conoce cada día cómo nos levantamos y estamos pasando por un momento difícil o por un momento fácil. Él lo conoce todo. Él conoce tus alegrías, conoce tus momentos cuando lloras. Él lo conoce todo porque nuestro Dios es bueno y es amor. Sépase, dijo Pedro, toda la casa de Israel, que a ese que crucificaron Dios le ha hecho Señor y Rey. Ese Rey está aquí. Ese Rey quiere hacer de nuestra vida una vida excelente para gloria y honra suya. Él nos quiere cambiar, Él nos quiere ayudar. Ese Jesucristo quiere cambiar malos hábitos en cada uno de nosotros y hacernos unas personas para gloria y honra suya. Su palabra nos ayuda mucho para ser transformados, para ser exhortados, para que podamos, hermano, ser personas buenas en Dios, para gloria y honra suya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Le damos muchas gracias a Dios. Voy a pasar a nuestro hermano Valderas.